cómo mejorar la relación con los nietos. Se ha visto que en las sociedades prehistóricas, donde las abuelas eran importantes, fueron aquellas sociedades las que... ¿Te he contado el test del lichi? No. ¿No te he contado ¿Del lichi? el test del si lichi? sabe que es lichi, bien, y si no sabe lo que es lichi, a la hora lo empujas por el acantilado, ¿no? Fuera. Exacto. Bienvenidos medianers a un nuevo episodio de Un día eres joven, el podcast en el que os damos pistas de reflexión para afrontar absolutamente todos los problemas de la adultez, desde los retos cotidianos hasta las crisis existenciales. Soy Ana de la Hoz, doctora experta en adultología, y estoy aquí con mi amiga Chloe Puello, que creo que hoy se va a inventar otra vez una profesión nueva. Hola, soy Chloe Puello, instructora de surf. Ah, oye, me encanta. Y Ana, es que estoy en una transición laboral y tengo que probar identidades. Estás probando, ¿no? A ver cuál te cuadra. Claro, es lo que me cuadra. Entonces, hoy vamos a hablar de ese momento en el que los padres dejan de ser tu padre y tu madre y se convierten en abuelos. ¿Por qué es importante que ese señor que llamas papá, que se pasaba horas estudiando contigo y te exigía el 10, ahora le parezca estupendo que la niña saque un 5 porque el mero hecho de tener sus genes es suficiente? Total. ¿Cómo soportar este cambio radical? Estas dos varas de medir. Vamos a hablar de abuelos en masculino plural, pero nos referimos a ambos, a abuelos y abuelas. El episodio de hoy se nos ha ocurrido porque nos hemos releído dos novelas maravillosas, que son La sonrisa etrusca y La nieta del señor Lin. No os preocupéis, ¿vale? No vamos a destriparos nada que no esté escrito en la contraportada o alguna cosita, algún detalle por ahí. Lo importante es que ambas tratan de la relación de un abuelo con su nieto o su nieta. Es esta ternura que sienten, y además los protagonistas son hombres, por su descendencia y el peso que tiene durante toda la historia. Y hemos pensado, esto es por algo. No puede ser una coincidencia. Aquí hay algo importante, aquí hay tomate, tenemos que investigarlo, profundizar. Y hemos sacado un montón de teorías al respecto, científicas por supuesto, como siempre, y os las vamos a contar. Así que hoy el tema va de abuelos. ¿Por qué son tan importantes en la sociedad? ¿Cómo hacemos para fomentar la relación con los nietos? ¿Cómo lidiar con ellos cuando hay conflicto? Porque claro, critican mucho también. Sí, también aprovecharemos para hablaros de los Boat People, repasaremos un poquito la historia de Vietnam, haremos un test de vocabulario y os contaremos la historia de los biberones asesinos. Todo esto en 40 minutos o en 30, no se puede pedir más, la verdad. Vamos a darnos prisa, venga, empezamos. Empezamos. Los padres, y hablo por mí también como madre, somos reacios a evitar dar nuestra opinión en lo que respecta a nuestros hijos. Ah, ¿son reacios? Somos reacios a evitar dar la opinión. Vale. Dictamos nuestra opinión, aunque no deberíamos. Vale. Porque aunque sabes que no debes meterte en ciertas cosas, es que no puedes evitarlo. No juzgarás, no criticarás, no opinarás, pero sí, esa fuerza mayor desbocada que sale como la lava del Vesubio en plena erupción. No puedes evitarlo, tienes que comentar. Y si te cortas, haces... Tú sabrás. Es horrible porque los hijos saben que son juzgados. Exacto. Aunque mantengas el silencio. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que cuando tienes nietos, pues ¿qué sigues diciendo lo que opinas? Yo tengo que reconocer que no lo he sufrido mucho. Estoy exenta de esto. Soy culpable como madre, no sé lo que haré si soy abuela algún día, pero yo no lo he sufrido mucho, pero lo he visto. Lo he visto. ¡Ay, qué niño tiene hambre! ¿Por qué lo abrigas tanto? ¿Por qué lo abrigas tan poco? No lo sacarás así vestido a la calle. Es que yo creo que... ay, deja, no le digas nada. Deja, dale, dile, ponte, etc, etc, etc. Suegro y suegra. Cuidadito con lo que le decís a la nuera y al... Cuidadín... Porque luego el conflicto está servido. Pero desde aquí le damos un beso grande. Yo sí, a mi suegra. A ambas suegras que nos escuchan. Sí. Que nos siguen más que nuestros propios padres. Totalmente. Pero bueno, bien. A mí me parece bien. Así no tengo miradas de... Bueno, así no me siento juzgada. Así que, ¿qué pasa con el conflicto? Bueno, pues es que en torno a una batalla educativa entre padres y abuelos,
gira gran parte de la historia de la sonrisa etrusca, que es un libro de José Luis San Pedro. Entonces esta novela, que va de un campesino calabrés del sur de Italia, que es un señor así pues como pues muy a la vieja usanza, muy de pueblo, muy tal, llega a casa de su hijo y de su nuera en Milán, que es la ciudad moderna y tal, y resulta que, pues porque tiene que ir al médico, porque está enfermo, y conoce a su nietecito, Bruno, que además se llama igual que él, y bueno, a otras personas. Y la verdad es que es una novela preciosa, que os recomendamos muchísimo, súper bien escrita, que además hay una peli con Brian Cox, que es el de Sucesión. Entonces, durante la novela, una de las obsesiones del abuelo es que dejan al nieto solo en el dormitorio para dormir por la noche y entonces él todas las noches se cuela en la habitación para acompañarlo. Y es una idea pues así muy bonita, ¿no? Qué tierno el abuelo, la protección. Pero claro, hay un conflicto con la nuera, porque la nuera, pues el médico le ha dicho que el niño tiene que dormir solo y a ella pues es su educación y quiere que duerma solo y el otro está interfiriendo y claro, la pone un poco de bruja y tal. Y esto genera conflicto entre la pareja. Sí, claro. Porque luego hay conflictos en la pareja. Claro, es que los abuelos intrusivos crean conflictos de parejas. Las consultas de los psicólogos están llenas de esto. No, pero sí, de gente que no consigue lidiar con que sus padres o sus suegros o la suegra o mi marido no me defienden porque no sé qué. Bueno, total. ¿Sabes? De estos temas. En lo que respecta a los abuelos que critican la manera de educar de los padres, se llama conflicto parental intergeneracional. Y es que, claro, es muy difícil porque cuando las familias crecen, los roles de repente se recomponen, ¿no? Y ves eso, a tus padres transformarse en otras personas diferentes y todo el mundo tiene que ajustarse. Sí, totalmente. Aunque no tengas hijos, porque en mi caso, por ejemplo, también yo he visto a mis padres transformarse, ¿no? Es que la edad y cambia el rol. El rol, por el rol. En las consultas, precisamente, dicen que el conflicto suele ser por temas de disciplina, de la comida, de lo que comen o no comen los niños, de la tecnología, pantalla y todo eso, y luego de las costumbres o tradiciones, sobre todo si hay un elemento tipo religioso o de otra cultura o de... Sí, eso crea muchísimos problemas en las... Muchas discusiones y conflictos que a veces no son fáciles, ¿no? Y tiene que haber pues ese respeto a las decisiones de los hijos, pero es complicado porque tú como padre, pues me imagino que ves lo que están haciendo y quieres también lo mejor y lo que a ti te parece que es lo mejor. Bueno, entonces en la novela hay el conflicto de si hay que dormir con los niños o no hay que dormir con los niños. Y entonces esto es un temón. Yo ahora mis hijos ya son mayores, pero esto es un temón. Sí. Que crea una cantidad de... O sea, hay que tener cuidado con lo que se dice porque te metes aquí en un charco que sales embarrado. Sí. Entonces voy a ser muy polite. Hay teorías que están a favor y teorías que están en contra de dormir con los niños. O sea, que hay que hacer lo que te da la gana. Cada uno que haga lo que quiera. Las teorías, además me hace gracia porque una de las cosas que más miedo da a los padres, y esto yo lo he sufrido, es que el niño se muera de muerte súbita, ¿vale? Sí, eso es cuando nace un niño pequeño, tu angustia máxima respira o no respira. Exacto. Yo lo recuerdo total. Cuando son muy pequeños, se supone que duermen en tu cuarto. ¿Qué pasa? Las teorías que están a favor de que duermas con los niños dicen que evita la muerte súbita, porque estás delante y te das cuenta. Y los que están en contra dicen todo lo contrario, que dormir en la misma cama es un motivo de pues ahogamiento, de que se quede entre la almohada. Sí. Entonces dicen, bueno, si vas a dormir con el niño dentro de la cama, que no seas fumador, que no seas bebedor, que no estés obeso y que no tengas almohadas cerca y que no duerma en medio de los dos. Bueno, una solución bastante buena es estos colchones que se meten y se encajan en las camas, que están ahí al ladito. Luego los niños van creciendo. ¿Cuándo se tiene que ir del dormitorio? Entonces, si los que dicen que hay teorías que dicen a los 6 meses... o por lo menos antes de los 3 años se tienen que ir a su propio cuarto. Hemos preparado un poco este episodio y Ana iba a decir unas cosas, pero luego ha dicho, no lo voy a decir. No, yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada, yo solo digo los hechos. que me comen. No, bueno, porque además las cosas van cambiando. Sí. Hace 14 años, mi hija mayor tiene 14 años, las cosas no eran igual. No. De hecho, yo he estado en el hospital con el mismo niño, diferentes personas en el turno, que la enfermera que llegaba te decía, no, el pecho a demanda, por favor, qué horror. El siguiente venía, no, cada 3 horas y si no, la digestión, no sé qué, se muere, poco más o menos. Luego mi hija tuvo nido. Ahora el nido lo han quitado. Ya el niño se queda contigo siempre, es decir, van cambiando las cosas. ¿Tú dormías con tus padres? No, o sea, no sé, cuando era bebé sí, pero luego creo que, no sé, no sé cuándo me echaron, pues a los 6 meses yo creo, que nos mudamos de casa y me echaron. Qué vida más dura. Y bueno, a ver, yo no tengo hermanos, tampoco es lo mismo compartir habitación con hermanos que solo. Tampoco es lo mismo tener una casa muy grande que tener una casa muy pequeña.
Yo he dormido con mis padres hasta... Bueno, de hecho, es que yo vi Twin Peaks cuando era pequeña. Y yo también. Y claro, te quedaste traumatizada. Hasta los 13 años durmiendo con mis padres. De esto que te quedas, ¿sabes? Que son dos colchones juntados, pero son dos colchones. Entonces tú te vas cayendo porque ya por pesas, el medio, ¿no? Entonces te vas cayendo ya por el medio. Ya era insoportable, ¿sabes? Estaba ahí entre los dos y ya dije, no, ya es hora, Chloe. A ver, yo creo que aquí el sentido común siempre funciona. Entonces, bueno, pues en algún momento los niños se tienen que dormir a su cuarto. Pues sí, ¿cuál momento? Pues el que a ti te parezca. ¿Que vives en Japón? Pues seguramente dormirán contigo toda la vida, porque tú vivirás en una especie de mini cuarto y entonces pues no pasa nada, ¿sabes? Todos en el futón. En fin, yo lo único que creo es que en la vida de los niños pues tiene que haber unos límites. Y eso es otro tema, pero bueno, siempre tiene que haber un poquito de límites para ver cuál es tu espacio y cuál es el del otro. Y eso sí es importante, pero bueno. Mira, hay una psicóloga que he leído que dice, para que nadie piense que lo digo yo, que hay una moda ahora que insta en invadir y mostrar la intimidad, con esto de las redes sociales y tal, ¿no? Y que aquí se desdibuja un poquito el límite entre los espacios, ¿vale? Okay. Yo recuerdo... Sí, no hay esfera privada. Exacto. Lo normal, por ejemplo, cuando íbamos en casa de mis amigos, era que había un salón que no se podía tocar porque era el salón de los adultos, por ejemplo. En mi casa no había eso, pero yo tenía muchas amigas que había un salón y eso es intocable. O sea, tú no te podías sentar. Y luego había una leonera donde tú podías jugar. Cada vez las casas son más pequeñas y tampoco da pie a este tipo de espacios separados. Pero la cama y la habitación, en el momento en el que es compartido, ya no hay unos límites sobre quién manda en ese espacio. Bueno, ¿vale? Tiene la cama más grande. Claro, entonces la teoría de esta psicóloga lo que dice es, oye, no somos lo mismo, es decir, yo soy el padre, tú eres el hijo, este es mi cuarto y este es mi espacio, y esta es mi cama. Que vienes un día porque te estás llorando, tienes miedo, pues eres bienvenido, pero luego te vas, porque yo pongo los horarios, yo pongo a qué hora nos vamos a dormir y este es mi espacio, y además luego a la hora de pareja, pues es un poco complicado. Pero mirad, yo que he crecido en un ambiente totalmente distinto a lo que dice esta psicóloga y no he salido mal, así que haced lo que os dé la gana. Absolutamente. Me parece muy interesante lo que dices de las modas. Es que el otro día mi hermana me mandó un vídeo de TikTok que me hablaba de los biberones asesinos. Toma ya. Y entonces yo quería contarlo. Cuéntalo, por favor. Entonces, esto es una cosa de la época victoriana, porque ser niño en la época victoriana era muy complicado, muy peligroso. La tasa de mortalidad infantil en Gran Bretaña en esa época era del 15% de los niños no sobrevivían más de un año. 15%. Sí. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, los juguetitos llevaban pintura de plomo, porque, claro, la pintura de plomo mucho mejor para conservar la madera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se intoxicaban. Pero había una amenaza aún mayor a la del plomo, que eran los biberones asesinos. Toma. Entonces, estaba mal visto amamantar porque, bueno, la aristocracia no amamantaba, claro, la reina Victoria, ahí que con sus 9 hijos, pues no amamantó y sí, era de pobres. Entonces, se crearon unos biberones que estaban hechos de vidrio o loza, con una forma un poco rara y que tenían una gomita de caucho y un tubo, todo esto poroso, y que además no se podía levantar bien. No se desmontaba. No se desmontaba. Entonces, claro, eso no se podía limpiar. No se podía limpiar la leche, bien. Además, eso cultiva de todo. Entonces era un cultivo de bacterias, gérmenes, de gérmenes, de infecciones. Era un foco de infecciones terrible para los niños, claro, y caían como moscas. Hasta que, entonces, esto es mediados en la segunda mitad del siglo XIX, hasta que se empiezan a dar cuenta de cómo funcionan esto de las bacterias y se empiezan, también había un tema de que la fórmula, por ejemplo, decían, y dale fórmula con harina y no sé qué. Claro, es que engrudo, claro. Unas barbaridades que pobres, o sea, si sobrevivías, tus genes eran increíbles. Sí. Entonces, en 1894 hay un señor que se da cuenta de que estos biberones matan y, bueno, crea una nueva forma de biberón que se puede limpiar y que, por lo tanto, es más segura. En este mismo año inventan el dique de goma, que se usa mucho en odontología. ¿Qué es? Es el plástico este que se pone para aislar, para hacer las endodoncias y que no te tragues las limas. El aislamiento de goma.
O sea, dique de goma. lo que hace que te deforme la boca y que No, hagas así. es un plástico que se pone así con un clamp. Luego te enseño una foto. Ah. El dique de goma, sí. Es esta misma, por Barnum, Pues mira, os 1894. vamos a poner fotos de los bebés asesinos. No, los bebés asesinos, los bebés asesinos. Es que la foto que tiene aquí puesta es como de la peli de los otros. Y los diques de goma os lo vamos a poner en nuestro Instagram, undieresjoven.podcast, y ya está. Cuidado con las modas. Sí, el sentido común siempre por delante. Lo que pasa es que, claro, tú no sabías lo que mataba, claro. Ahora es un poco más fácil. Claro. Pero bueno, no sé. Bueno, entonces, En fin, los abuelos, aparte de criticar... tienen cosas buenas también. Digo, claro. No. Y entonces, una cosa que hemos visto y leído en estos artículos científicos es que la ciencia dice que los abuelos tienen que ser activos. ¿Qué te parece? Según la ciencia, hay una hipótesis de los abuelos activos que, ¿por qué es tan importante? Porque mira, resulta que los abuelos son necesarios para cuidar de los nietos y no pueden cuidar de los nietos si no están bien físicamente. Y entonces esta es la pescadilla que se muerde la cola. Abuelos activos pueden cuidar de los nietos y además están más activos porque como cuidan de ellos, los llevan al parque, los recogen, los traen, juegan con ellos, están mucho más. Entonces, resulta que han visto que en la selección natural el ser humano es mucho más longevo si hace deporte y es activo. Y esto quiere decir que a lo largo de los miles y millones de años, los individuos que han sido mejores, más atléticos y físicamente más activos, que han recorrido mayores distancias y han sido capaces de cazar más lejos y recolectar mejor y físicamente estaban mejor, han sido más longevos. Y entonces hay algo de la genética que premia que las personas hagan deporte. Entonces, ahora se está haciendo mucho hincapié en que, sobre todo las mujeres en edad de menopausia y tal, hagan mucho ejercicio de fuerza, porque se está viendo que eso, no solo para que tú te puedas mover de mayor, sino que te aumenta la esperanza de vida y reduce un montón las enfermedades y tal. Pues hay una cierta predisposición cuando tú haces deporte, tu cuerpo se tiene que regenerar. Y entonces, si hay un pequeño daño, que siempre se produce en el deporte, un pequeño daño muscular, una pequeña fuerza en las articulaciones, etc., hace que tu propio cuerpo se reactive y regenere tu músculo y tal. Dicen que es como, el ejemplo sería como que te cae una mancha de café en el suelo y tú la limpias y el suelo se queda más limpio que cuando antes de caerse la mancha de café. Entonces es como que el propio deporte hace que tu cuerpo se regenera. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que para ser longevo y vivir bien tienes que hacer deporte. Y eso hace que los abuelos que se pueden encargar de los nietos y que son longevos, además les viene muy bien por esta actividad y tal. Es como un círculo, que se cierra el círculo. Un círculo virtuoso. Sí, pero fíjate, yo he leído en un estudio en la Universidad de Melbourne que han mirado los beneficios cognitivos, ya no te digo físicos, pero cognitivos en los abuelos de ocuparse de los nietos. Y han visto que ocuparse de los nietos un poco, es decir, un día a la semana o ir a recogerlos al cole, eso mejora su estado general. Eso es, físico, mental. Bueno, estamos hablando de cognitivo. Estamos hablando de cognitivo. Pero si se ocupan todo el rato de los nietos, empeoran muchísimo. Tiene sentido, por el estrés, ¿no?, que genera. No sé si es por el estrés, por el cansancio, o sea que los abuelos no son la panacea. No, los abuelos no son los que tienen que encargarse de los niños 7 días a la semana. No es lo ideal. Un día a la semana, dice el estudio. Claro, pero yo sí veo que los nietos hacen que los abuelos estén mucho más alerta, que se muevan muchísimo más, que hagan un esfuerzo por agacharse, recoger, jugar, luego están agotados y tienen que descansar a lo mejor 6 días. De hecho, en ambas novelas que hemos leído hay mucho de eso, ¿no? De que lo que tiran los nietos de estos dos abuelos, totalmente, que han sido ambos una fuerza de la naturaleza, ¿no? Que ambos han sido señores muy vivos y muy respetados y muy fuertes, y como en una vejez, en una decadencia, los nietos, el hecho de tener nietos les hace revivir y luchar por seguir viviendo. Sí, porque es la ilusión, es el futuro, hay una sensación de que la vida prosigue y entonces es muy interesante, ¿no? Porque una vida se está acabando y otra está empezando, y entonces es ese último esfuerzo por luchar por esa vida que como empieza, un empujón, ¿no? sí. Sí. Y yo veo que lo que aportan de felicidad y de alegría los niños es revitalizante para los abuelos. ¿Qué pasa? Que es mucho desgaste. Entonces, igual que el deporte es bueno
en una justa medida. Ya sabemos que el deporte hecho pues, de manera a lo mejor profesional desgasta mucho el cuerpo, tiene una función todo lo contrario. Entonces yo creo que efectivamente tiene que haber un equilibrio. Pero que igual que además se está viendo que hacer deporte mejora la salud mental también y cognitiva, no solo física, yo creo que ocuparte de los nietos y tener niños cerca te impulsa en lo cognitivo, físico, todo a la vez. Y además existe una selección natural en cuanto a la longevidad si eres una persona activa. Eso está claro. Las personas que se quedan encerradas en casa, por ejemplo, ahora que ha habido con esto del COVID, todas estas personas mayores que se quedaron en su casa, las personas que se dejan de mover porque tienen una lesión y se quedan sentadas, luego caen en picado. Entonces, bueno. Y otro tema que me ha encantado, que este es más de las abuelas, que es esta teoría que hay sobre las abuelas y la menopausia, que es por qué las mujeres dejan de poder tener hijos mucho antes que los hombres. Y, o sea, es una teoría de la evolución que explica por qué las mujeres tienen menopausia y los hombres no. Exacto. Y por qué los mamíferos normalmente, las mujeres, las hembras, pueden procrear hasta casi el final de sus días. Y se ha visto que a pesar de haber aumentado la edad de vida, la esperanza de vida del ser humano, la mujer sigue teniendo la menopausia a la misma edad que antes. Es decir, antes tenían la menopausia y vivían 10 o 15 o 20 años más y ahora vives 40 o 45 años desde la menopausia, pero la edad sigue siendo la misma. ¿Hay otros animales que lo tienen? Sí, que son algunos cetáceos grandes. Sí, tengo y los la elefantes. Lista. Sí. Y es algo bastante curioso porque se ha visto que en las sociedades prehistóricas donde las abuelas eran importantes, fueron aquellas sociedades las que hicieron las creaciones artísticas como las de Altamira. ¿Vale? O sea, que han evolucionado mejor. Exacto. Y mejoraron las técnicas de caza y eso hizo que pudieran sobrevivir, por ejemplo, a la Europa glaciar. ¿Vale? Es decir, que las abuelas juegan un papel muy importante en la evolución de la sociedad. ¿Dónde deja esto a los abuelos? Porque claro, me estás diciendo, se piensa que la menopausia tiene una razón de ser desde un punto de vista evolutivo, porque así la mujer deja de tener hijos y por lo tanto sus cuidados ya no van a los hijos, pero pueden ir a los hijos de sus hijos. Exacto. ¿Vale? ¿Y qué pasa con los hombres? La supervivencia, pues bueno, los hombres me imagino que quizá el valor de cazar, de poder seguir cazando, de acompañar a los hijos, enseñarles a cazar, a pescar, a construir, pues quizá tiene... Pero siguen teniendo hijos, entonces no, ahí hay algo que pero no los hay cuidan, que investigar. Los cuidan las abuelas. Ya, pero si van acompañándoles a cazar... Claro, pero tienen hijos y luego, pero no se encargan de los nietos, están las abuelas para cuidarlos. Es otra manera de compartir el conocimiento. Claro, yo creo que sí. Y lo que dicen es que juntar en un mismo ambiente a muchas generaciones hace que el conocimiento no se diluya tanto, sino que se mantenga. Porque además es cierto que no es el mismo conocimiento el que se transmite de padres a hijos que de abuelos a nietos. Por ejemplo, yo, de mi abuela paterna, por ejemplo, ella le gustaba mucho coser y le gustaba mucho jugar a las cartas. Y ella veía que de todos los nietos, ella tenía 2 hijos varones, con lo cual los hijos, pues lo de coser y eso no les interesaba demasiado, y que a mí sí me gustaba. Y eso hacía que hubiera una relación, primero especial, y segundo que ella me quería enseñar cómo se hacía el ganchillo, bueno, en este caso, y cómo coser y cómo transmitir y jugar. Bueno, ella jugaba al bridge muy bien, que eso no lo llegué a aprender. Pero esto es interesante porque es como una segunda oportunidad. Yo quería tener hijas, he tenido hijos y entonces a mi nieta... Exacto. ¿No? Le puedo transmitir eso. Esto es interesante. A mí mis abuelos también me han enseñado muchas cosas de, por ejemplo, maneras de comportarte en la mesa. Totalmente. Maneras, y eso que mis padres, bueno, mi madre sobre todo siempre ha estado muy atenta a esto, pero cómo se saluda, cómo se pronuncian cosas, ¿cómo? ¿Sabes? Son detalles, pero son importantes. Es que los padres muchas veces están muy ocupados en, por ejemplo, lo académico, en llevar y traer, en la supervivencia básica y no tienen tiempo ni ganas muchas veces de transmitir las curiosidades, el hobby, las maneras, muchas veces, es verdad que... los comportamientos sociales. Exacto, lo que se debe hacer, cómo hacer la cama. De hecho, ahora que lo pienso, todas estas sagas familiares, los Kennedy, los no sé qué, siempre tienen en estas historias o en el imaginario colectivo al menos esa figura del abuelo o la abuela, el patriarca o la matriarca, ¿no? Que transmite este conocimiento y que te enseña y te hace entrar en sociedad. No son los padres, suelen ser, ¿sabes? Es como la dinastía. Sí. O sea, hay un tema ahí de quizás sean los abuelos los que
O sea, la reproducción social no es tanto de tus padres, sino de tus abuelos. Yo creo que son incluso. roles distintos. La novela de la sonrisa etrusca, que está escrita por José Luis San Pedro, él se inspira en su propio nieto, que en el momento que publica la novela, que es 1985, el nieto tiene 4 años. O sea, que pienso que es de nuestra edad más o menos. Y él habla de esa relación que tiene. Y por eso yo creo que hay tanto sentimiento en la novela y está tan sumamente bien escrita. Este señor, que por cierto, curiosamente fue profesor de la universidad de mi padre. Anda. Era catedrático de Estructura e Instituciones Económicas en la Complutense. Y además luego fue nombrado miembro de la Real Academia Española. ¿Vale? Es un señor que además tenía unas ideas bastante interesantes y bastante modernas para la época, tengo que decir. Y escribe muy bien. A ti también te ha gustado mucho el libro, Me ha ¿no? encantado. A ver, ideas modernas no sé, porque el libro tiene muchos pasajes misóginos, pero... Sí, pero hay que también Pero es una novela muy bonita, muy bonita, y me ha encantado esa manera de escribir. De qué gusto es tener algo bien literatura. Escrito. Emplea un montón de palabras que yo conozco, pero que no tengo integradas en mi vocabulario. Entonces me he hecho una listita. Venga, nos va a poner en examen. A ver. Me he hecho una listita de palabras que he visto, no todas, pero la mayoría sí las conocía, pero igual no sabía exactamente la definición o no las tengo incorporadas a mi vocabulario. Sí, que no las dirías. Sí. A ver, entonces, bueno, te voy a sorpréndeme. hacer un test y me contestas. Venga, a ver, ¿qué es un alcorque? El alcorque. ¿Es un árbol? ¿No? ¿Qué es? Pero es el hoyo cavado al pie del árbol. Vale. No es un alcornoque, es el alcorque. Ya, el alcorque, sí, me sonaba árbol. Para que aproveches el agua. ¿Sabes dónde ahora ponen cositas de metal en las ciudades para que no haya suciedad? Pues es ese huequito que hay al pie del árbol, pues para aprovechar la lluvia, etc. El alcorque, que eso debe venir del árabe. Sí, total. Un trapacero. Que me vas a suspender, no sé. Trapacero. Pero es que sin la frase es un poco complicado. Sin la frase es un poco complicado. Me tenías que haber dicho la frase. Claro. Trapacero sí, eso es al que hace trapicheos. Eso tal. Es. Sí. Claro, vale. No, es que estás nerviosa. El gañán, el lazarillo de Tormes. El que con astucias, falsedades y mentiras procura engañar a alguien en un asunto. Venga, sí. Venga, vale, esa sí me vale. Venga, un punto. La burricie. Bueno, la burricie de burro. De burro, el ser un burro. Pero es que nadie utiliza esa palabra. La torpeza, yo la voy a empezar a usar. La burricie. Es que no sé quién... Es la burricie personificada. ¿Qué burricio? Me encanta. Venga, vale. Una que se lee muchísimo, pero que yo no empleaba, el zagal. Un zagal. Un zagal, eso es como un chico. Un chaval. Claro, el zagal es un chaval. Sí, es un pastor joven. Originariamente es un pastor joven. Persona que ha llegado a la adolescencia o a la juventud. Zagal, sí, chaval. Es un joven. Por joven. Eso que se usa, pero yo nunca digo un zagal. Pero es que no puede ser. Pero eso hay que decirlo. Venga, vale. Venga. Incorporad estas palabras a vuestro vocabulario. Venga, te digo de día a día. 2 más. Venga. 3 más. Venga. Enristre. Tener algo en ristre. Así como entre manos. Sí, pero... Como así, como que el... A ver, cómo... Dicho no sé. de un objeto empuñado y ordinariamente dispuesto para ser utilizado. Sí, como un cuchillo. Pluma en ristre. Está lista para utilizarse. Vale. Paraguas en ristre. Listo para utilizarse. En mano. O sea, es para utilizarse. Sí, lo que dice la palabra es dispuesto para ser utilizado. Muy bien. Eso me encanta. Sí, esa es bonita. Esa lo voy a utilizar muchísimo. Sí. Muchísimo. Venga. Los zagales blandían la pluma. Sí. Bueno, una que me gusta mucho porque en francés la uso muchísimo y en español no se me había ocurrido. Exsangue. Sí, esa que no queda. Que está como... Que está... ¿Cómo la usas en francés? ¿Qué palabra usas? Exsangue. Je suis exsangue. Estoy sin fuerzas. Estoy como hecho... Estoy aniquilado. Estoy exhausto. Es como exhausto, ¿no? Significa realmente desangrado, falto de sangre. Exsangue. Claro. Sí. Pero es exsangue en francés. Sí. Me encanta. Y venga, ya la última. Venga. Ir al retortero. Al váter. Al retrete. No, a ver, dime la frase completa. Ir al retortero, ir de acá para allá o sin descanso. Esa no. Anduvo todo el día al retortero de una ventanilla a otra. Que va y que viene. Andar de aquí para allá sin parar. O traer a alguien al retortero, dar muchas vueltas a alguien o marear a una persona, incluso en sentido figurado. Me traes al retortero. Sí. Pues fíjate, a mí no se me ha ocurrido buscar palabras
así como que me llamaban la atención. Pero porque... Sí, porque a lo mejor lo leo y no se me... Cuando lo no me lees, doy cuenta. claro, Sí, y hay lo un entiendes. montón más. ¿Cómo se dice la marea alta? Pues esta sí que la sé. Claro que la sabes. Es Sí. que la sabes. Si te lo digo, Sí. lo sabes. Sí. La pleamar. Sí, eso sí que lo sé. Pleamar sí. Entonces, claro, ¿ves? son palabras... Sí. No, No la claro, uso, pero son sí, palabras sí. que no se Es así. usan, pero que ¿por qué no? Hay que usarlas. Pleamar. Yo me es acuerdo una maravilloso. vez a un novio mío le dije, porque esto es muy tupido, y se quedó así y me dice, ¿qué significa eso? Y yo, me parecía como una palabra súper tupido, pues así como muy frondoso, Claro. ¿no? Que está muy tupido Sí. el césped. Y me miró así como diciendo, bueno, es que usas unas palabras. Y yo, cortaste con él. Yo tengo un test. ¿Te he contado el test del lichi? no. ¿No te he contado ¿Del el test, lichi? el test del Si lichi? sabe que es lichi, bien, y si no sabe lo que es lichi, a la hora lo empujas por el acantilado, ¿no? Fuera. Sí, exacto. No, a ver, ¿qué es? No parezco. De repente. No, pero me gusta hablar con propiedad. Dile, zagal. Me pare- Estoy Este zagal me trae al retortero. Venga. y estoy exangüe. Estoy exangüe, exacto. Muy bien, Oye, bueno, yo muy también bien. quiero hablar de la otra novela. Venga, sí. La nieta del señor Lin. Entonces, son novelas que nos hemos releído. Bueno, yo La sonrisa etrusca no me la había leído. tampoco. Y ha sido la ocasión de Sí. leerla y preparar este episodio. Pero La nieta del señor Lin, de Philippe Claudel, es una novela cortita, pequeñita, muy bonita. No pasa gran cosa, pero... Es muy emotiva. Es muy emotiva. Y como no queremos desvelar nada... Hemos pensado en daros un poquito de contexto para volverla a leer o leerla la primera vez. Y también es un libro genial para regalar, ¿eh? Los dos, Sí, maravillosos. ambos, sí. Entonces, el señor Lin es un refugiado de la guerra de Vietnam en Francia y hace parte de lo que se llama las boat people, que en español vendría a ser gente de los botes. Entonces, estas personas fueron inmigrantes que salieron clandestinamente de Vietnam por mar en embarcaciones súper precarias después de la guerra, sobre todo, pero hasta mediados de los 90. Bueno, son como las pateras. Como las pateras, exacto, eran las primeras pateras, porque claro, Camboya y Laos eran países comunistas afines al régimen vietnamita, entonces los devolvían al país y fue una crisis humanitaria terrible. En 1979 hubo incluso una conferencia para resolver el problema y había campos de refugiados en Malasia, en Tailandia. Estamos en el presente, ¿no? Estamos en el presente. Madre Yo mía. recuerdo de pequeña ver en el periódico fotos de estas boat people. Eran hacinados en barcos. Bueno, se calcula que huyeron 1.200.000 personas por mar en esa travesía. Que no sé cuál es la población de Vietnam o cuál era la población de Vietnam, pero de la Pero la marinera. travesía era de Vietnam ¿hasta dónde? Hasta donde llegaras. Hasta que te recuperara un barco y que te llevara a donde fuera. Para salir, un barco inglés, Claro, pero en mitad del océano. americano. Claro, en mitad del océano. Madre mía. Y se piensa que murieron entre 200 y 400.000 personas en esa travesía. Hay una película, al parecer, que no me he visto porque ya no pago filming. Muy mal, ¿eh? Tengo que hacerlo. Lo que pasa es que no me da Sí. el sueldo También. para pagar todo esto. Que se llama Boat People, realizada por Anne Wee, que es una directora que yo no había oído hablar nunca de ella, pero al parecer ha ganado el León de Oro, la Berlinale Camera, en fin, muchos premios y es bastante conocida, es una realizadora de Hong Kong y pues que ha hecho una película que dicen una de las mejores películas en chino de la historia. Entonces, bueno, esto es para... que hay que verla, esta película. Bueno, segundo dato histórico así de contexto que me parece interesante es que el señor Lin, desde su barco, llega a Francia. ¿Por qué Francia? ¿Por qué llega Era a Francia? una colonia, ¿no? Una excolonia. Claro. En Francia hay muchos franceses de origen vietnamita. Hoy en día los ves y pero son franceses, son de origen vietnamita, porque Francia tuvo como colonia Indochina. Claro. Que era Laos, Tonkin, Camboya, Annam, Cochinchina. Cochinchina, yo me acuerdo de la Conchinchina. Mira, no se dice Conchinchina, ¿Cómo se dice? se dice Cochinchina.
Cochinchina, yo he dicho conchinchina, Pero no, espera, cochinchina. no, que tienes razón, tienes vale. razón. Vale. Entonces, claro, yo esto lo he investigado porque he dicho, me parece muy mal que no se diga conchinchina, que suena muchísimo mejor que cochinchina. Resulta que sí se dice, he mirado en el diccionario panhispánico de dudas, que es la referencia suprema de todo esto, y la forma conchinchina es una deformación popular empleada coloquialmente para referirse a un lugar muy lejano, no precisado. 2 y 2 son 4 en Lima y en la Conchinchina. Vale. Pero, dicen, no debe utilizarse esta segunda forma para referirse estrictamente a este lugar de Vietnam. Que es cochinchina. Entonces, nada, fue una colina. La verdad es que los franceses y los ingleses... Yo soy muy vive la France, pero... Son peores los holandeses. Y ya no digo nada más. Bueno, sobre... Holanda, 2 points. Inglaterra después y Francia tercer puesto. Venga. Sí, no sé. En fin, la historia de Vietnam, la verdad es que es apasionante, pero muy compleja. Os dejaremos unos artículos en las notas del podcast y os lo leéis si os queréis, porque de verdad que no da. Yo iba a hablar de los etruscos y tampoco me ha parecido apropiado. Rollo, así que, pero bueno, sí. Entonces, ahora vamos a lo positivo. Venga. ¿Cómo mejorar la relación con los nietos? Venga, ¿cómo evitar y resolver los conflictos de los que hablábamos antes? También, ¿no? claro. ¿Cómo tener una relación más cercana? Vale. Me ha gustado este artículo porque está escrito por una psicóloga australiana que tiene nietos, bisnietos, incluso. De todo. Y da como unos tips y lo que nos gusta a nosotros, unos trucos. Bueno. Esto te encanta. Venga, esto me encanta. Consejitos, pero que no son nuestros, son de otro. Entonces, primero dice, mantén una buena relación con los padres. Exactamente. ¿Vale? Porque al final los padres son los guardianes de la relación que tú tienes con tus nietos. Si no quieren que lo veas, acabó. Claro. ¿Sabes? Son ellos los que hacen el esfuerzo de traértelos, de llevártelos. Tú como padre te tienes que llevar bien con tus hijos para que luego ver a tus nietos. Es lo que quieres decir. Claro. Vale. Pero no solo con tus hijos, con la pareja de tus hijos. Total. ¿Vale? Sí. Eso que es importante. Sí. E intenta, de hecho, no solo alabar a tus nietos, sino también piropear a los padres. Por ejemplo, decir, mira qué bien hace esto el nieto, qué buen trabajo estás haciendo. Sí, sobre todo a tus no familiares. Sí, claro, sobre todo a los no familiares. A la familia, a tu política. Sí, a tu nuero se dice también. No, yerno. Nuera y yerno. El diccionario panhispánico de dudas. ¿El nuero? Ya no sé ni de lo que digo. En fin. 2. Entender que hay modas, lo hemos hablado, en la manera de educar, que ha cambiado mucho. Entonces, lo que valía para ti quizás ya no vale, ¿vale? Para los demás. Que no está en la moda de lo que se lleva ahora y entonces tienes que callar. Luego que cada niño es tu mundo, no es porque a ti te haya funcionado que a los padres va a funcionar, y luego que pues eso, la paternidad es muy cansada, ya lo sabes. Y que cada uno hace lo que puede como puede. Exacto. Entonces dice, no des consejos en el momento. Obviamente tú tienes experiencia como padre, como madre, y entonces quieres dar esos consejitos, pero dice, no, a menos que te pregunten, no des tu opinión en ese momento. Cállate, ¿no? Espera a que esté más calmada la cosa y después, en un momento tranquilo, puedes presentar tu experiencia como una historia o como una pregunta. Ejemplo, me pregunto qué pasaría si dejarais comer al nieto con las manos. Bueno, dicen. Ya. Esa está nada, poco, eliminada. No me gusta esa. Cuando tenías 2 años tenías unas rabietas terribles. Yo te ponía en el rincón de las rabietas y te decía que cuando acabaras vinieras a verme. Las rabietas sin audiencia, no sé qué, historia. Pero dice que para no sentirlo como crítica, es mejor contar esa historia como si fuese de otra persona, alejada. Cuanto más alejada, mejor. Menos va a ser percibida como una crítica. Yo creo que hay que ofrecer ayuda, sobre todo. Si necesitas algo, dime. Si te puedo ayudar con algo, dime. Cualquier cosa que necesites, estoy aquí. Para que no haya una sensación de eso, de que estás juzgando, diciéndole lo mal que lo está haciendo, sino, oye, te ayudo, ¿qué necesitas? Y así es la manera un poco, ¿no? De... Bueno, entonces, esto es la parte como con los padres. Venga. Con los nietos en sí. Crea ocasiones para que los primos se encuentren en tu casa. Con los primos, los tíos, o sea, los nietos, los varios Eso es el trabajo de los abuelos, que inviten a casa. Sí, porque, claro, es un espacio neutro, ¿vale? Entre los tíos, tus diferentes hijos. La prole, sí. De la prole. Y que además probablemente así los nietos van a hacer cosas que no hacen en su día a día y se van a convertir en recuerdos imborrables. Yo es verdad que los mejores recuerdos que tengo de mi infancia es en casa de mis abuelos. Los mejores.
Sí, yo en mi casa también hemos intentado eso, que en casa de los abuelos haya momentos especiales y sobre todo si son con los primos. En mi caso, como no tengo hermanos, claro, es un poco diferente. Eso no lo podemos hacer, pero sí que van a casa de mis padres y hacen cosas súper divertidas. Y en casa de mis suegros se juntan con los primos y también es un momento súper especial que está fenomenal y que además los padres nos tenemos que ir. Funciona muy bien cuando tú dejas a los nietos y te vas. Porque no hay conflicto. No, porque no hay conflicto de autoridad. No, claro. Porque tus padres son la autoridad delante tuyo y te desacreditan con tus hijos. Y es normal. Y ahí se evitan un montón de conflictos porque no hay... Entonces la autoridad, hay uno que se tiene que quitar del medio. Entonces los padres se van, se lo pasan bien un ratito, los nietos hacen lo que les da la gana, los abuelos hacen lo que les da la gana, que está muy bien. Pero recordad el estudio de Melbourne una vez a la semana. Bueno, no más, como mucho. No sí. más que... Este tipo de planes de vez en cuando. Bueno, luego dice, comparte intereses con tus nietos. Libros, por ejemplo. Esto funciona muy bien, ya no solo con los niños pequeños de leerles, sino con los adolescentes o incluso más mayores. Y puedes comentar un libro, aunque sean libros que a ti no te gustarían, pero es como hacerte un club de lectura, ¿no? Sí, bueno, las historias, contar la historia, de dónde vienes. Eso es otra cosa, también lo comenta. No solo libros. No, compartir sus intereses, ya. ¿no? Sí, escuchar claro. la misma música para poder comentar, tener algo que comentar. Dice que puedes exigirles a tus nietos tus propios estándares de comportamiento, es decir, al final la gente nos tenemos que adaptar a diferentes ambientes y está bien que en tu casa haya otras reglas. Adaptación. Sí, y eso hay que hablarlo también con los padres, pero en tu casa hay otras reglas y eso está bien y así los niños aprenden muchas cosas, que es lo que hablábamos antes de pues que mis abuelos, ¿no? Pues me han enseñado a cómo presentarte, cómo también luego habilidades cotidianas, cómo hacer esta receta, cómo plantar un rosal. Las tradiciones y claro. Las enseñanzas, eso, la transmisión de información, de maneras de hacer las cosas. De hecho, ella añade que es importante enseñarles a hacer cosas, por ejemplo, cómo usar un cuchillo, tijeras, un horno, incluso cuando son pequeñitos, que los padres no se atreven tanto, bueno, está bien casi como de protección, ¿no? Sí. De cierto modo. Sí. Esto es más delicado, pero... sí, que dejan y que no dejan hacer los abuelos, pero bueno, yo creo que en general cuando están con ellos tú tienes que dejarles un poco que hagan lo que quieran. Cuando es un rato corto, obviamente, si vas a compartir la educación, pues te tienes que poner de acuerdo. No, claro, eso es otra cosa. Pero eso es otro tema. Dice más cosas, pero lo que me parece interesante es dale cosas que le recuerden a ti, como abuelo o abuela. Y yo la verdad es que guardo cosas de mi abuela y que las veo desde tuppers. Cuando miro el tupper, mi abuela guardaba las cajas de helado, ¿vale? Y las utilizaba como tupper. Ajá. Y digo, este tupper ha vivido más, ¿sabes? Ha sobrevivido a mi abuela. Joder. Lo pienso, pero cada vez que saco ese tupper, que todavía tengo, pienso en mi abuela. Ya. Y obviamente me ha dado cosas maravillosas, sobre todo de la mesa, ¿no? Sí. Que es en mi casa hay mucha tradición. Entonces, cada vez que saco las servilletas de tal, pues pienso en mi abuela, la aceitera de no sé qué. Yo conservo muchas cosas de mis abuelos, de cosas de la mesa precisamente y de manteles. Sí. Y me encanta. Y me acuerdo un bolso de mi abuelo, unos zapatos, y me encanta. Entonces, algo que les recuerde. Un par de abrigos, tengo unos pendientes que me puse el otro día. Las joyas es algo que perdura, la ropa así un poquito buena. ¿Y piensas en tu abuela cuando lo Por pones? supuesto, ¿ves? Claro, totalmente. Ten en cuenta además que yo vivo en casa de mis abuelos. Claro. Que aunque ya está muy transformada, pero no deja de ser la casa de mis abuelos. Ya cada vez me acuerdo menos de esa sensación de cuando yo iba de nieta, pero quedan cosas todavía. Hay un cuadro en el baño, ese cuadro rojo que hay. ¿Sí? En el aseo, ese lo pintó a mi abuelo. Ah, no sabía. Sí. Ese que pone Casa Curro, que es rojo. Sí. Ese es, sí. Y conservo muchas cosas. Y a mí me han transmitido muchísimo. Muchísimo. Y mi bisabuelo también. Sí, que además he convivido con él muchísimo. Que decía, ay, esta niña aprenderá a escribir algún día. No sé qué. Me molestaba mucho que hiciera faltas de ortografía. No, claro, los grandes recuerdos. Sí. Yo, y jugábamos. Claro. O sea, fíjate. Se quitaba los dientes y los dejaba en un vaso. Y decía, sí. Pero recuerdo momentos súper buenos de juego, siempre. Divertidos. Momentos entrañables y divertidos. Sí. Yo he conocido a mis abuelos en diferentes fases. He tenido a los abuelos hasta bastante mayor. Cuando fallecieron tenía 30 pasados, o sea que bastante mayor. Y los he conocido como niña, que
no me iba especialmente bien con ellos, tampoco mal, pero Sí. era una más porque éramos muchísimos nietos. Pero luego, siendo adulta, sí que desarrollé una relación con ellos especial, porque iba a verles mucho, porque, bueno, vivía en Francia, para empezar, una de las pocas nietas que vivía en Francia. Y claro, establecí y los conocí como personas. Y eso... Se va a poner a llorar. Me encantó, sí. No, es que es muy bonita, es que la relación con los abuelos es muy especial. Es súper especial. Y hay algo ahí que es muy bonito y que hay que intentar, si tienes la posibilidad, porque además es una relación súper buena en ambos sentidos. Porque además hay un amor ahí como muy incondicional. Los padres y los hijos tienen una relación diferente. Y los abuelos con los nietos una relación súper especial, súper de amor incondicional. Todo les parece bien, todo les va bien. Y luego los nietos... No siempre es así, pero bueno, no siempre es hay así. que intentar... Vamos a decir que debería ser así. Sí, sería hay lo que ideal. intentar favorecer. Y luego cómo los abuelos se llenan de esa ilusión, de esa alegría, de esa vitalidad, cómo tienen muchas ganas de hacer cosas. Sí, entonces, a pesar del tsunami, ¿no?, que supone ese cambio de roles, ¿no?, que tus padres se convierten en abuelos y cómo cambia la relación contigo, tú pasas a un segundo plano totalmente cuando los nietos son pequeños. Sí, sobre todo cuando son pequeños. Pero es bueno favorecerlo, porque aporta mucho, como dices tú, a todas las generaciones. A las tres, diría. Tú también, que estás en el medio, también te aporta esa relación. Luego este artículo comenta cómo lidiar con problemas. Con problemas. Hablamos de los conflictos, volvemos al inicio, ¿no? Sí, de los conflictos, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué pasa cuando de repente tú como abuelo o abuela te tratan de injusto o injusta? Cosas que pasan, y yo lo he oído mucho. Por ejemplo, los abuelos financian los estudios de uno de los nietos. Bueno, ya. O no de todos, ya, pero... No, claro. O este tipo de cosas. Eso pasa como con los hijos. Pasa, que los celos entre... Sí, pasa mucho. Las actitudes... Sí, porque siempre hay un favorito, siempre hay... Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, el artículo? Sí. Dice, prevención. Primero, a nivel de prevención, que no hay acuerdos secretos. O sea, si se va a favorecer a un nieto, que no hacerlo en secreto, sino hacerlo en abierto. Establecer las normas de manera abierta. Estas van a ser las normas, ¿sabes? Pues, por ejemplo, puede ser a los nietos que lo necesiten, yo les daré, a los que no, porque no tengo dinero para todos, entonces la manera de repartirlo es esta, por ejemplo, Pero la apertura y la comunicación para explicar el por qué. Y luego lo mejor es intentar dedicar pues el mismo tiempo y los mismos recursos a cada nieto. Sí, porque eso luego genera fracturas entre los hijos. Ya no solo entre los nietos, que a lo mejor, fíjate, a los nietos al final no les importa tanto, pero los hijos, ver que a tus hijos no los tratan igual que a los otros, es una injusticia yo creo insoportable. Que eso es bastante duro y hay que intentar evitarlo en la medida de lo posible. Claro, pero no siempre se puede. Si tienes 3 hijos, independientemente de que esos hijos tengan nietos, o sea, que tengan hijos... Yo creo que tienes que intentar ser lo más equitativo con los hijos, independientemente de sus vidas. Sí, con los nietos, que estamos hablando de esto. Sí. Pero entonces dice, solución, cuando hay esta injusticia, ¿no? Cuando te tratan de injusto, pues explicar, escuchar y pedir que te sugieran soluciones, ¿sabes? Porque también es que, bueno... Es complicado, sí, pero yo ahí sí que creo que hay que ser lo más equitativo posible. Otras 2 cosas que me han gustado. Habla de cómo comportarte como abuelo cuando los padres se divorcian. Es decir, cuando tus hijos se divorcian, se separan. Y dicen que los abuelos en estos casos ayudan muchísimo, porque es un momento de transición, sobre todo si tiene una relación fuerte con los nietos, es un momento de mucho estrés para los niños, y si esa relación se mantiene estable... Bueno, es que es algo que anclarte, que perdura en el tiempo, porque que no es un cambio, ¿no? Sino que está ahí... De hecho, ¿cuántas veces se ve a niños conflictivos, que tienen problemas y que se van a refugiar a los abuelos y se llevan bien con ellos, ¿sabes? De que no pueden hablar con sus padres o que sienten que no pueden hablar con sus padres, ¿no? Entonces, esa relación es importante. Y lo que dice sobre todo la psicóloga es que no cuentes tu opinión a los nietos. Es decir, tú tendrás una opinión sobre ese divorcio, porque al final se te está divorciando un hijo o una hija, y tendrás una opinión y tendrás que callarte, algo, pero te la tienes que callar. O sea, ve a terapia. Claro, pero porque no puedes ponerlos en contra, es que es normal. No, ahí tienes que ser neutro. Si vas a ser tabla de salvación, tienes que ser suiza. Aquí. Claro, totalmente. Y luego... hablamos en casos normales, obviamente. Sí. Y luego hablaba de qué pasa cuando necesitas hablar de la muerte. Porque Vamos claro, tú te vas
tú te vas, ¿sabes? Sí. Tú te irás. Y dice que es bueno enseñarles cosas y hacer cosas y decirles, podrás acordarte de esto cuando yo ya no esté. Y que eso les da a los niños un sentimiento de control muy reconfortante. Es un tema bonito y los libros que os hemos recomendado, ambos son bonitos. Yo he llorado, me he emocionado, me ha recordado a momentos con mis abuelos, con mis padres también y los súper aconsejamos. Muy bonitos los dos, a mí me han encantado, os los recomendamos. Esperamos que este episodio os haya gustado. Yo me quedo con la transmisión de los abuelos a los nietos y de esa revitalización y esa alegría que aportan y que les ayuda a mantener esa actividad física que también necesitan para vivir mejor, ¿no? Sí, y como generación del medio, intentar fomentar eso y apreciar el rol que ejercen, Totalmente. el rol fundamental que ejercen a nivel de la sociedad. O sea, si es que la cueva en la Altamira. Sí, que gracias a los abuelos... Gracias a las abuelas, en este caso. Bueno, sí. Bueno, que las abuelas y cada vez más los abuelos, porque ya las nuevas generaciones, nuestra generación ya pues tiene una relación distinta con los hijos y supongo que seremos abuelos diferentes y que es súper importante mantenerlo y crear esos ambientes, sobre todo de tolerancia también, ¿no? De entender por qué a veces se meten y dicen y también hay que, bueno, pues cada uno hace lo que puede, ¿no? Es por amor. Sí. Es por amor. Escribidnos a undiaeresjoven.podcast@gmail.com o por Instagram. Os podéis apuntar a la newsletter a undiaeresjoven.substack, SVSTACK. Os dejaremos todas las referencias en las notas del episodio y os queríamos pedir un favorcito, que es que reenviéis el podcast a alguien al que le puede gustar, porque crecemos gracias a vosotros que nos recomendáis. Un beso a todos nuestros oyentes. Adiós, Medianers. Estoy contenta de haber hecho este episodio porque tengo que devolver a la biblioteca la sonrisa etrusca, porque es que si no... Si no, no te dan otro, ¿no? Me van a pitar. Me van a poner tarjeta roja. Mira, un libro para llorar. ¿Cuál? El del murmullo de las abejas. El murmullo de las abejas de Sofía Segovia. Ese para llorar, pero bien. Préstamelo. Sí. Cuando quieras llorarme, te lo dejo. Así monopio. Los martes. Los martes de 7 a 9. Sí. Ese es súper bonito. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.